Cuando pensamos en los grandes genios de la historia, es fácil quedar atrapados en sus logros monumentales y teorías revolucionarias, obras de arte eternas, y descubrimientos que cambiaron el rumbo de la humanidad. Pero detrás de cada gran mente, existe una historia menos conocida, una figura a menudo olvidada: los padres. Aquellos que, en silencio, sembraron las semillas del genio y moldearon los cimientos sobre los que estas mentes brillantes construyeron su legado. En este viaje, exploraremos que la influencia de sus familias, ya sea por amor, disciplina o simple circunstancia, desempeñó un papel crucial en la formación de algunos de los personajes más extraordinarios de nuestra historia. Porque antes de ser genios, fueron hijos. Y hoy, es el momento de descubrir a los héroes silenciosos que los inspiraron a cambiar el mundo. Antigua Grecia. Pitágoras nació en Atenas, Grecia, alrededor del año 570 a 495 a.C., matemático y filósofo, fundador del pitagorismo. Su padre se llamó Mnesarco, un grabador de anillos. Su madre se llamó Pitais. Influenciado por su padre, quien fue un comerciante viajero, le expuso a diversas culturas y conocimientos, mientras que su madre fomentó un ambiente espiritual. Sócrates nació en Atenas, Grecia, 470 a 399 a.C. Filósofo que sentó las bases de la ética occidental. Su padre se llamó Sofronisco, era escultor. Su madre se llamó Fenareta, quien fue partera. Influenciado por su padre, quien le inculcó la habilidad de cuestionar, mientras Fenareta inspiró sus metáforas sobre el parto del conocimiento. Platón nació en Grecia, 427 a 347 a.C., filósofo, fundador de la Academia de Atenas. Su padre se llamó Aristón, fue un noble ateniense. Su madre Perictione, de una familia aristocrática. Influencia: su linaje noble lo conectó con las élites intelectuales y políticas de Atenas. Aristóteles nació en Estagira, Grecia, 384 a 322 a.C. Filósofo y científico, fue maestro de Alejandro Magno. Su padre se llamó Nicómaco, fue médico de la corte. Su madre se llamó Faestis. El acceso de Aristóteles a los textos médicos y filosóficos de su padre lo marcó profundamente. Euclides nació en Grecia, alrededor del año 300 a.C. Matemático, padre de la geometría. Se desconoce el nombre de los padres. Influencia: se cree que recibió una educación privilegiada en Alejandría, en el ambiente académico fomentado por los Ptolomeos. Arquímedes nació en Grecia, 287 a 212 a.C. Matemático, físico e inventor. Su padre se llamó Fidias y fue un astrónomo. Se desconoce el nombre de su madre. Influencia: por medio de su padre despertó su interés por la matemática y la astronomía desde joven. Edad Media. Avicena, también conocido como Ibn Sina, nació en Persia, 980 a 1037. Médico y filósofo persa, autor del Canon de la Medicina. Su padre se llamó Abdullah, funcionario del gobierno, y una madre persa de nombre desconocido. Influenciado por su padre, amante del saber, le proporcionó tutores excepcionales. Tomás de Aquino nació en Italia, 1225 a 1274. Filósofo y teólogo cristiano. Su padre se llamó Landolfo, quien fue un conde. Su madre se llamaba Teodora. Influencia: su familia noble intentó disuadirlo de unirse a la orden dominicana, lo que fortaleció su determinación. Leonardo Fibonacci nació en Italia, alrededor del año 1170 a 1250. Matemático, introdujo la secuencia de Fibonacci. Su padre se llamó Guglielmo Bonacci, fue un comerciante. Se desconoce el nombre de su madre. Influenciado por su padre, quien lo introdujo al mundo de los números mientras trabajaba en el norte de África. Renacimiento. Leonardo da Vinci nació en Italia, 1452 a 1519. Artista, inventor y científico, símbolo del Renacimiento. Su padre se llamó Serpiero, fue notario público. Su madre se llamó Caterina, era campesina. Influencia: aunque ilegítimo, Serpiero le proporcionó acceso a educación artística y científica. Leonardo dijo:
Mi padre, a pesar de mi condición, me abrió las puertas al conocimiento y al arte, permitiéndome explorar mi curiosidad sin límites. Miguel Ángel nació en Italia, 1475 a 1564. Escultor, pintor y arquitecto. Su padre se llamó Ludovico Buonarroti, fue un funcionario público, su madre se llamó Francesca. Influenciado por su padre a pesar de la pobreza, le fomentó aprendizaje artístico. Nicolás Copérnico, nacido en Polonia, 1473 a 1543. Astrónomo, propuso el modelo heliocéntrico. Su padre se llamó Nicolaus Copernicus Sr., era comerciante, su madre Bárbara Watzenroth. Influenciado por su tío, quien fue un obispo influyente, financió su educación en astronomía. Galileo Galilei, nació Italia, 1564 a 1642. Físico y astrónomo, padre de la ciencia moderna. Su padre se llamó Vincenzo Galilei, quien era un músico. Su madre se llamó Giulia Amanati. Influenciado por su padre, le inculcó la curiosidad científica. Siglo XVII. René Descartes. Nació en Francia, 1596 a 1650. Filósofo y matemático, conocido como el padre de la filosofía moderna. Su padre fue Joachim Descartes, quien fue consejero del Parlamento. Su madre se llamó Jeanne Brochard. La muerte de su madre lo llevó a un enfoque introspectivo. Isaac Newton nació en Inglaterra, 1643 a 1727. Físico y matemático, formuló las leyes del movimiento. Sus padres fueron Isaac Newton Sr., quien fue un granjero, y Hannah Ayscough. La ausencia de su padre y la severidad de su madre fomentaron su independencia intelectual. Siglo XVIII. Voltaire. Nació en Francia, 1694 a 1778. Escritor y filósofo, defensor del libre pensamiento. Sus padres fueron François Arouet, notario público, y Marie Marguerite Domar. Su familia le proporcionó acceso a una educación clásica. Jean-Jacques Rousseau. Nació en Ginebra, Suiza, 1712 a 1778. Filósofo que influyó en la Ilustración y la Revolución Francesa. Sus padres fueron Isaac Rousseau, un relojero, y Suzanne Bernard. Su padre le transmitió amor por los libros. Leonhard Euler. Nació en Suiza, 1707 a 1783. Matemático, pionero en múltiples campos de las matemáticas. Sus padres fueron Paul Euler, un pastor protestante, y Marguerite Brucker. Su padre, con conocimientos en matemáticas, lo incentivó en esta área. Siglo XIX. Michael Faraday. Nació en Inglaterra, 1791 a 1867. Físico y químico, descubridor de la inducción electromagnética. Sus padres fueron James Faraday, quien fue un herrero, y su madre se llamó Margaret Haswell. Su familia pobre le inculcó valores de trabajo duro. Ada Lovelace. Nació en Inglaterra, 1815 a 1852. Matemática, considerada la primera programadora de la historia. Sus padres fueron Lord Byron, quien fue un poeta, y Anne Isabella Milbank. Su madre fomentó su interés en matemáticas para alejarla de la influencia poética de su padre. Dmitri Mendeleev. Nació en Rusia, 1834 a 1907. Químico, creador de la tabla periódica. Sus padres fueron Iván Pavlovich, director de escuela. Su madre se llamó María Dmitrievna. Su madre sacrificó todo para que pudiera estudiar química. Nikola Tesla. Nació en Serbia, actual Croacia, 1856 a 1943. Inventor e ingeniero eléctrico, pionero en la corriente alterna. Sus padres fueron Milutin Tesla, un sacerdote ortodoxo. Su madre se llamó Duka Mandić. Su madre, inventora aficionada, inspiró su curiosidad. Marie Curie. Nació en Polonia, 1867 a 1934. Física y química, descubridora de la radiactividad. Sus padres fueron Władysław Skłodowski, quien fue un profesor. Su madre se llamó Bronisława Boguska. Su padre le inculcó el amor por la ciencia. Siglo XX. Albert Einstein.
Nació en Alemania, 1879 a 1955. Físico, formuló la teoría de la relatividad. Sus padres fueron Hermann Einstein, quien fue un ingeniero. Su madre se llamó Pauline Koch. Su madre lo introdujo a la música y su padre a los inventos. Sigmund Freud. Nació en Freiberg, Moravia, actual República Checa, 1856 a 1939. Psicólogo, padre del psicoanálisis. Sus padres fueron Jacob Freud, un comerciante. Su madre se llamó Amalia Nathanson. Su madre lo trató como su hijo predilecto. Alan Turing. Nació en Reino Unido, 1912 a 1954. Matemático y pionero de la informática moderna. Sus padres fueron Julius Mathison Turing, un funcionario colonial, y Ethel Sarah Stoney. Ambos le fomentaron una educación rigurosa. Enrico Fermi. Nació en Roma, Italia, 1901 a 1954. Físico. Desarrolló el primer reactor nuclear. Sus padres fueron Alberto Fermi, un funcionario ferroviario, e Ida de Gatis. Su hermano lo introdujo al aprendizaje autodidacta. Virginia Woolf. Nació en Londres, 1882 a 1941. Escritora e innovadora en narrativa moderna. Sus padres fueron Leslie Stephen, un escritor. Su madre se llamó Julia Princep Jackson. Creció rodeada de libros y debates intelectuales. John von Neumann. Budapest, Hungría, 1903 a 1957. Matemático y físico, contribuyó al desarrollo de las computadoras. Sus padres fueron Max Neumann, un banquero. Su madre se llamó Margit Kahn. Su padre le dio acceso a una educación privilegiada. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el entorno familiar puede influir profundamente en el desarrollo de un genio. Estos héroes silenciosos, aunque no siempre reconocidos, fueron piezas clave en la creación de grandes mentes que cambiaron el curso de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si disfrutaste el contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.